Buenas tardes, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Como siempre, estamos aquí en la Biblia en Preguntas, su programa favorito, ya sabe usted. Pero hoy tenemos una invitada especial, nuestra hermana Marilis, que nos visita desde la hermosa República Dominicana. Sabemos que nuestros hermanos han pasado por situaciones difíciles, sin embargo, el Señor es bueno y misericordioso y nos ha permitido estar aquí teniendo este tiempo para poder nosotros entender más de sus grandezas. Bienvenida, hermana. Y Bien. bienvenido todos ustedes, mis queridos hermanos, amigos. Recuerden que este es un espacio seguro donde usted puede venir, acercarse a nosotras, a cada uno de los miembros de la iglesia, confiando que nosotros no somos quienes para juzgar, que no tenemos eso en nosotros ya, porque el Señor ha trabajado en nosotras, en nosotros, en la iglesia. Está perfeccionando su iglesia y nosotros queremos ser servidores de ustedes. Nosotros queremos ayudarle en toda la situación que está pasando. Si usted está pasando por algún momento difícil, no sabe cómo orar, no sabe a dónde dirigirse, este es el momento. Es un espacio donde vamos a hablar de la oración, cómo servirte a ti, hermano, cómo orar, cómo ser esos mediadores, pero no hay que confundir este término, no hay que confundirnos. Recordemos que el único que puede hacer las cosas es nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos en todo el mes que la identidad de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos define, lo que nos permite entender quiénes somos. Por lo tanto, ahora vamos a hablar de cómo nosotros podemos orar sirviendo a los hermanos mediante perdón, sirviendo a los hermanos mediante la oración intercesora. Y nosotros tuvimos intercesoras en este tiempo, hermana. Imagínense, fue hermoso. Nos gozamos. Así que recuerde que todos los miércoles a las 7 de la noche tiene usted aquí un espacio y comparta este mensaje a otros amigos porque es muy importante. Lo tenemos en YouTube y en Facebook, así que cualquier cosa déjeme saber. Hermana Marilis, por favor, ¿cómo está? Bendiciones, mi hermana Connie. Como siempre, un alto privilegio el poder compartir con ustedes, mis hermanas. Es un privilegio realmente. Gloria al Y Señor. tal como dijo, estamos bien luego de una temporada bien complicada con esto de la tormenta Melissa. Pero como dijo el Señor, fue bueno y levantó intercesores, que es nuestro tema de hoy, para que las cosas no fuesen peores. Así es, hermana. Y bueno, nos vamos a centrar al tema. Yo tenía preparado un montón de cosas, pero vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Padre bendito, en el nombre de su Hijo Jesucristo, yo pido, Señor, que usted nos dé sabiduría, Padre. Y yo pido, Señor, a cada una de las personas que nos está escuchando, Señor, en este momento y que nos va a escuchar, Señor, que antes, Señor, de iniciar este programa, este tiempo, Señor, cada uno de nosotros abra nuestro corazón, que pidamos al Señor qué es lo que quiere revelarnos, Padre, qué es lo que usted nos dice, Señor, qué es lo que usted quiere que aprendamos, cómo y cuándo, Señor. Padre, denos este entendimiento, Señor, que esta palabra, Señor, nos renueve, Señor, nos dé esperanza, Padre mío, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Sea usted usando a mi hermana, Señor Padre Santo, para poder alabarle, glorificar su nombre, Señor, y así nosotros mismos, Señor, gozarnos en su presencia, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, Amén. vamos a empezar este tiempo, hermana. Yo no voy a entrar más en otro detalle, no vamos a ir directo porque el tiempo es oro y queremos aprovecharlo todo y cada uno de nuestros minutos. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué orar los unos por los otros? Amén. Sabes, hermana, el privilegio de la intercesión, si se pierde de vista que es eso, un privilegio, entonces se nos vuelve gravoso, se nos vuelve molesto, se nos vuelve un estorbo en nuestra agenda.
interfiere con nuestro tiempo de orar por nosotros mismos. Sin embargo, tenemos suficientes argumentos en las Escrituras para poder decir por qué debemos orar los unos por los otros. El primero lo vemos está en Lucas capítulo 11 y en sus versículos del 9 al 11 y quisiera poder leerlos. Aunque muchos de estos textos vamos a mencionar la cita bíblica porque está puesta siempre en el cintillo para fines de poder dar la mayor cantidad de base bíblica para lo que estamos viendo hoy. Porque alguien pudiera pensar que orar los unos por los otros es el resultado de la buena voluntad, de que mi pastor lo hace. No, no, no. Es que las escrituras está llena de argumentos para decirme por qué debo hacerlo. En Lucas capítulo 11 y en los versículos del 9 al 11 dice la palabra del Señor así. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y el que llama Padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide huevo, le dará un escorpión. Y dice entonces, hasta acá llegamos el versículo 12. Sin embargo, nosotros con demasiada frecuencia utilizamos este versículo 9 para atribuírnoslos a nosotros. El que pide, se le dará. El que llama, se le abrirá. Pero en los versículos 5 al 8 me dicen que esto no se trata de mí. Esto se trata, es para beneficio de otros. Dice el versículo 5. ¿Y quién de vosotros que tenga un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, y ahí dice todo el argumento que hizo para no darle. Dice el versículo 8, les digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, que el Señor está planteando que es un argumento lo suficientemente poderoso, pero si no lo hace por eso, hágalo sin embargo por su importunidad, se levantará y le dará lo que necesite. Así que cuando viene ese versículo 9, que el que pide se le dará, no está diciendo pide para ti. Es como el Señor nos habla de que cuando pedimos a favor de otros, cuando nuestro anhelo es poder suplir las necesidades de otros, ciertamente el Señor está ahí dispuesto. Con esto no decimos que el Señor no responde las peticiones para nosotros, pero cuando sacamos versículos así para apropiarnos de promesas exclusivas que no están puestas con esa intención, pues erramos y a veces no vemos los resultados que queremos porque no hemos orado como corresponde. Así que la primera razón que pudiéramos ver para qué orar uno por el otro es que es un mandamiento. Es el Señor que está planteando, pidan, se le dará, aquel que pide recibe, el que busca halla. Tenemos un mandato y del 5 al 8 nos dice, hay amigos que van a venir a importunarte, que van a alterar tu agenda, que te van a pedir cosas que a lo mejor es lo único que te queda, pero el Señor nos manda a hacerlo. Si pudiéramos ver otra razón de por qué orar los unos por los otros, la tenemos en Mateo 26 y en su versículo 41, mi hermana. Es muy, muy, muy interesante esto porque nos dice que también oramos a favor de otros porque es una necesidad. El versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesta, pero la carne es débil. Si yo entiendo que mi hermano está batallando con un montón de cosas que no se ven en el rostro, que no necesariamente se ve cuando nos saludamos los domingos, ¿cómo estás, hermano? Muy bien. El hermano no me está mintiendo, la hermana no es que me está mintiendo, me está ocultando cosas, pero está batallando con situaciones al igual que yo, al igual que tú, mi hermana. Entonces la Biblia dice que orar se constituye en una necesidad y dice para que no entréis en tentación, está hablando en plural. Él se estaba dirigiendo a los discípulos. Entonces, a lo mismo nos dice Hechos 12, en su versículo 5, nos habla de cómo continuamente antes de empezar una labor evangelística, una labor de cualquier naturaleza dentro de la iglesia, el mismo apóstol Pablo y los demás, Pedro, Silas, Timoteo, Bernabé, pedían, por favor, oren a favor de nosotros. Así que es un mandamiento, es una necesidad, pero también una manifestación de amor. Ahí mismo en Mateo 26 y el versículo 40 dice, vino luego refiriéndose a Jesús, a sus discípulos, y los halló durmiendo, y les dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Eso era un reclamo. Si me amas, ora por mí. Ese sería el resumen.
La mejor manera de manifestarme tu amor es ora por mí. Así que orar por otros es una manifestación del amor que tengo por ellos. Estoy reconociendo su necesidad, porque si no, entramos en tentación, pero también es un mandato. El Señor dice, orad, velad, pedid, llamad, buscad. Así que esa es la versión larga de una pregunta, donde, porque era muy interesante, hermana, sentar las bases de que esto no es una mesa de buffet. No elegimos lo que queremos hacer cuando venimos al Señor. Ya la mesa está puesta delante de nosotros. Y para crecer como creyente necesitamos la dieta balanceada de los 66 libros de las Escrituras. Gloria al Señor. Amén. Yo estaba pensando cuando hablaba de todos estos versículos y todo lo relacionaba con lo que vimos anteriormente con la identidad de Jesucristo, que estuvimos hablando sobre la armadura. ¿Cómo Mm, puedo ponerme yo esa armadura? La puedo tener ahí, pero si no la sé usar, de nada me sirve. Es tan importante que nosotros tengamos ese conocimiento de amén. cómo interceder, hermana. Amén. Ahora la segunda pregunta es, ¿debemos conocer el instrumento de nuestro servicio? ¿Qué es la oración intercesora con exactitud? Amén. Amén. Wow. Eh, la versión corta es orar por otros. Sin embargo, las escrituras, si vamos al libro de Ezequiel, en su capítulo 22, un versículo sumamente conocido en el pueblo de Dios, sumamente conocido y utilizado en campañas de oración, pero yo no tengo que esperar una campaña, sino cuando me voy a la habitación mía en privado a orar a favor de otros. eh, Cuando voy en el vehículo, que estoy de, ay, ¿qué voy a estar haciendo mientras estoy de camino? Ora, intercede a favor de otros. Dice Ezequiel en su capítulo 22 y el versículo 30. Esto es Dios mismo hablando. A mí me impacta mucho en estos textos donde Dios mismo está manifestando un reclamo, una queja o una observación. Dice el versículo 30, y busqué, dice Jehová el Señor, entre los hombres quien hiciese vallado y quien se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y aquí viene el resultado. Y no lo hallé. Me pregunto ante cuántas situaciones, cuántas veces un hermano nos dice, hermana, por favor, ora por mí porque mañana estaré en una entrevista de trabajo, o voy a hacer un tema de documentación, o mi hijo va a cirugía. Sí, sí, está bien, hermano, lo voy a hacer. Qué bueno que el Señor es soberano e interviene en nuestras vidas. Pero si el Señor me está concediendo el privilegio de participar con Dios mismo, en lo que Él va a hacer en la vida de otra persona. Wow, ¿cómo perderme ese privilegio? Dios dice que Él buscó quienes se pusieran a favor de otro. En este caso está hablando de la tierra, pero sabemos que la tierra no es el globo terráqueo, está hablando de las personas. Y dice que no lo halló. Entonces, es un llamado de atención a nosotros como pueblo de Dios. Tal vez estamos muy distraídos como está el mundo o muy entretenidos o muy ensimismados. Primero yo, luego yo y después yo. Y en cuarto lugar, yo y los míos. Y se nos olvida que nosotros pertenecemos a la familia de la fe y es nuestra prioridad. Es serio eso, hermana. Dios ha dado la intercesión como un recurso para orar a favor de otros, para orar a favor de la tierra, para orar a favor de la nación, para orar a favor de mi hermano. Así, Ese es mi instrumento. Qué privilegio, hermana. Qué poderoso, ¿eh? gloria al Señor. Poderoso nuestro instrumento. Sí, y qué claro está. Todos estos versículos me van abriendo más mi mente Amén. y gracias al Señor por A ello. mí también, mi hermana. Hermana, ¿cómo se mantiene esta disposición? Esta es la parte más interesante. ¿Cómo se mantiene esta disposición? En el Nuevo Testamento también vemos que hablan, ¿verdad? De ello. Entonces, yo quiero saber más. ¿Cómo se mantiene esta posición en el Nuevo Testamento? Mira, hermana, eso es tan bueno preguntarlo porque a veces nuestra tendencia natural para
sacudirnos el peso de la responsabilidad. Decimos, no, eso era en el Antiguo Testamento, eso es de Ezequiel, mira, ahora no es así, el Señor comprende, ya el Espíritu Santo está en nosotros y Él ora a favor de nosotros. Sí, eso es cierto, pero la responsabilidad de que me duela mi hermano empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Entonces, ¿qué nos dice Juan 15? Entonces, porque si es algo del Nuevo Testamento, también debemos poderlo encontrar. Juan 15 y en su versículos 7 y 12 nos dice así, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Cuidadito ahí porque inmediatamente pensamos en nosotros mismos, ¿verdad? Versículo 12. Y este es mi mandamiento, que se améis unos a otros como yo os he amado. Yo no puedo decidir que el versículo 7 se aplica a mí, separado del versículo 12. La Biblia nos vuelve y nos recalca que es un mandamiento. Lo vimos en Lucas, lo vemos ahora en Juan. Es un mandamiento el amar a mi hermano, el pedir a favor de mi hermano, el que la palabra de Dios permanezca en mí para yo orar a favor de mi hermano. También lo tenemos en Primera de Juan, en su capítulo 3 y versículo 22. Lo tengo por acá señalado. Tenemos Primera de Juan, ajá, capítulo 3 y el versículo 22 nos dice lo siguiente. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Pero mire cuál es la condición, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así que este recibir está sujeto a dos cosas, a que guardamos sus mandamientos y que hacemos las cosas agradándole a Él. Si cuando yo estoy orando, tengo en cuenta que es como resultado de seguir su palabra y de agradarle a Él, mis peticiones no van a ser triviales. Sí, debo orar por la salud de mi hermano y ya lo vamos a ver más adelante. Debo orar por su salud y debo orar por una entrevista de trabajo. Pero hay otras oraciones mucho más relevantes porque son para la eternidad. Entonces, en el Nuevo Testamento se sostiene, en Efesios 6:18 también podemos verlo y nos habla de que es un recurso de guerra. Usted que hablaba de la armadura de Dios. Ahí está puesto como lo que es un recurso que Dios nos da soberanamente para que unidos a la palabra, versículo 17 la palabra y la oración, para que tanto mis hermanos como yo podamos pelear la buena batalla y permanecer firmes. Está puesto ahí como parte esencial de la armadura para nosotros. Gloria al Señor. ¿Cómo va Amén. todo tomando sentido? Gloria. Todo va tomando sentido como las escrituras. ¿Por qué lo hacemos? Conoce tu herramienta. Se hace en el Nuevo Testamento, sí, se continúa haciendo. El llamado sigue siendo para nosotras. Hermana, y aprovecho para darte las gracias por todas las veces que has orado a favor de mí. De verdad, que no ha sido ni una ni dos. Es un placer, hermana, porque como decía al principio, ¿cómo no tomar esa bendición, esa oportunidad de yo ser un instrumento? Por eso yo digo que todo aquel que se le invita a participar, a hablar del Señor, Ujú. wow, ¿cómo decir no? ¿Cómo decirlo? Pues digo, ¿por qué? O sea, porque dice la gente que no, si es para el Señor. No es que debemos de decir no, o sea, me expresé mal, pero yo me quedo impactada cuando alguien dice no puedo, no quiero. Bueno, no es que dice no quiero, ¿verdad? Pero yo así lo puedo entender. Y yo digo, wow, qué bendición se ha perdido usted. Bueno, usted sabe lo que hace, Sí. pero lo he entendido muy claro, que todo así sea muy pequeño, así sea barrer en la iglesia. Ujú. Wow, es una bendición muy grande. Amén. Así Amén. que todas las cosas para el Señor, yo digo, sí, está bien, yo lo haré. Y no importa. Amén. Y gracias al Señor que el Señor conoce el corazón, porque a veces está el deseo y no se, y realmente no se puede, pero aún eso el Señor lo sabe. Sí, Entonces, aquí el punto no es impresionar a los hermanos, ni que vean que uno es el hermano que más sirve, es que Dios conoce el corazón y Él sabe cuándo no podemos, cuándo no queremos cambiar las prioridades y cuándo no estamos de ánimo, no es lo mío. ¿Quién le dijo a usted que esto es un tiempo vacacional? exacto, exacto. Y gloria al Señor porque podemos distinguir ya esta parte, hermana. Amén. Gloria al Señor. Hermana,
¿qué podemos orar en nuestro tiempo de Mm, interceder por los hermanos? Esta es una pregunta, wow, pero wow, ya, wow, que wow. debemos de tener siempre en mente. ¿Qué es lo más importante? Yo cuando oro por mi familia, yo deseo que tengan muchas cosas, pero Ujú. al final del día yo pido, bueno, ni al final del día, porque yo pido todo el tiempo, salvación. Eso es lo que me interesa. Amén, 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 salvación. Hermana, respondiste. Cuando estoy orando a favor de mis hermanos, porque inicialmente estamos pensando en intercesión a favor de los hermanos. Y si hablamos de hermanos, ya son personas creyentes, pero olvidamos que para el creyente, inmediatamente después conoce al Señor, es invitado y encomendado a la gran comisión. Nosotros venimos al Señor, somos salvos, pero a partir de ahí no entramos en el risor de la vagancia espiritual. Al contrario, una labor que hacer. Y en Efesios 6, que acabamos de hablar de ahora mismo, en el contexto de la armadura de guerra, hay un versículo bastante interesante de que el apóstol Pablo nos deja ver otro de los usos de esta oración. Dice el versículo 19. ¿Por qué orar? ¿Qué podemos orar por los hermanos? Que es la pregunta. Dice, orad por mí a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. No se hace evangelismo sin el respaldo del Espíritu Santo, porque quien abre el entendimiento, el corazón, quien da convicción de pecado, quien hace toda la obra de transformación, es el Señor, pero también el que abre las oportunidades para poder ir a hablarle a una determinada persona, es el Señor. Entonces Pablo estaba muy claro que no se trataba de la pericia humana, ni siquiera del conocimiento de Biblia. Él dice, oren por mí, para que cuando yo abra la boca, yo logre aquello que estoy queriendo hacer, pero que solo Dios puede hacer, que es hablar con denuedo del Evangelio, que es predicar, que es hacer sensible el oído del otro, que es una obra totalmente espiritual. Así que para la obra evangelística, nosotros deberíamos orar todos los días para que nuestros hermanos, conforme van de camino a su trabajo, sin importar la nación donde estén, porque a veces ese es el argumento. Bueno, en este país está prohibido. La salvación nunca estará prohibida. Dios siempre se moverá y se valerá de lo que sea. Deberíamos orar para que nuestros hermanos en sus distintos lugares de trabajo puedan ser sal y luz y que en la medida que el Señor así le permita, puedan utilizar cualquier conversación para tornarlo una oportunidad evangelística. Entonces, y puede serlo a partir de su testimonio, puede ser a partir de algo que se suceda en el trabajo. Entonces, para la evangelización, es fundamental que oremos por los hermanos. Podemos orar por los hermanos asistiéndolos en momentos de dolor, de confusión, de duda. Por ejemplo, Segunda de Corintios no es un texto que también nosotros conocemos bastante. En su capítulo 1, los versículos 3 y 4 está hablando del contexto de la consolación. Dice versículos 3 y 4 y luego el versículo 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Eso es quien Él es. Inmediatamente nos habla de lo que Él hace, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y ahora pasa la labor a lo que yo estoy llamada a hacer, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros o de ustedes es firme, pues sabemos que así como son compañeros en la aflicción, también lo son en la consolación. Y aquí está hablando del equipo. Primero describe a Dios y lo que Él es y lo que Él hace. Luego, cómo eso que Él hace se supone que debe multiplicarse en mí a través de mí. Y nos dice el versículo 7 de que yo sé que así como fueron mis compañeros en la aflicción y recibieron el beneficio de la oración intercesora de otro hermano, ahora ustedes también son compañeros en la consolación para que ustedes a su vez hagan con otros lo que han recibido de parte de Dios. Así que, wow, oramos por hermanos para que hagan la labor evangelística como deben hacerlo, para poder acompañarlos y consolarlos a ellos con la intención no solamente de que ellos se sientan mejor, pero de que ellos puedan hacer a otros el bien que han recibido. Pero también Lucas
en su capítulo 11, que era nuestro texto inicial, en Lucas en el capítulo 11 se nos da otra razón muy interesante, que es acompañando a crecer en el discipulado a los hermanos. Versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Uno solamente ve este encabezado como la introducción para la oración del Padre Nuestro. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo es un proceso. Yo puedo orar para que mi hermano aprenda a orar. ¡Qué increíble! Yo estoy llamada a orar para que el Señor, en el proceso de discipular y de crecimiento, enseñe a mi hermano a orar. Y además venimos al Señor y estamos desubicados en qué orar, porque antes orábamos por otras cosas. Y parte de discipular a otros, parte de acompañar a otros en su crecimiento espiritual, es enseñarle a orar. Y a veces nuestro pedir, nuestro orar es una lista, valga la redundancia, de peticiones solamente. Y se nos olvida que hay una manera de venir delante de Dios, de reconociéndolo por quien Él es, de acciones de gracia, de maravillarnos por su fidelidad. Y luego entonces viene la pedidera. Pero no llegamos al Evangelio sabiendo esto. Necesitamos que un hermano más maduro, mayor en el crecimiento de la fe, nos enseñe. Así que oramos por nuestros hermanos en el proceso de discipulado y de crecimiento para ellos y para nosotros también. Colosenses 1 nos da otra razón de qué orar y con esto terminaríamos esta pregunta, ¿verdad, hermana? Porque nos pasamos la Biblia entera buscando cosas que pudiéramos orar por nuestros hermanos. En Colosenses capítulo 1 y versículos del 9 al 10 nos desafía porque nos habla de orando por cosas que no perecen, sino por lo que es eterno. Por ejemplo, dice, del 9 leemos el 9 al 11 dice, por lo cual nosotros también desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, que esto sea hecho en toda sabiduría, en inteligencia espiritual, con el propósito de que andemos como es digno del Señor, que le agrademos en todo, que llevemos fruto en toda buena obra, que crezcamos en el conocimiento de Él, que recibamos su fortaleza para hacer todo lo que conviene en paciencia y en longanimidad. ¡Wow! Nada de eso tiene que ver ni con el aumento de sueldo que lo necesitamos, ni con el embarazo que tiene la hermana, lo cual debemos pedir para que todo vaya bien. Aquí estamos orando por lo que permanece para siempre, que crezcamos en el conocimiento del Señor, que le agrademos en todo lo que hacemos, que llevemos fruto en toda buena obra. Así que oramos por los hermanos para su misión evangelística, oramos por nuestros hermanos porque le estamos modelando, lo estamos enseñando a crecer y a discipularles. Oramos por los hermanos, por aquello que es eterno y que no perece. Y oramos por los hermanos para que el Señor les abra puerta para la obra ministerial de la gran comisión. Wow, hermana, ¿te das cuenta que lo que nos falta es horas para orar? Sí, sí. Yo me doy cuenta cómo cada día yo estoy aprendiendo más y más. Es un Y reto, el hermana. Señor habla y yo, ahora sí, yo he aprendido Es un una reto, cosa, hermana. que algo muy importante que estoy incrementando todo el tiempo cuando oigo, no importa qué es lo que yo escuche, Ok, pero que el Señor me muestre, me revele, Señor, vine a tu iglesia, ¿qué quieres que yo escuche? ¿Qué quieres que yo amén, entienda? amén, ¿Qué es lo que amén. debo de cambiar? Ayuda, o sea, llegar intencionalmente, orar. Ahí lo dijiste, hermana. Hay un tema de intencionalidad, no dejarlo a la casualidad ni para cuando me sobre el tiempo. Hay una intencionalidad, Exacto. definitivamente. Dicho es que antes llegaba a la carrera apurada, ¿verdad? Cuando no sabía. Pero ahora estoy aprendiendo y de eso se trata todo esto, que vayamos aprendiendo poco a poco. Eh, yo escuchaba todo esto y yo decía, yo creo que por eso Romanos 8:28 dice todo esto de que ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas, Oh, sí, ¿verdad? oh, sí, oh, sí.
pero no entiendo nada. Pero aquí ya viene, como yo le decía, todo viene tomando sentido. Todo viene Amén. tomando sentido. Y gracias. ¿Cuánto aprendemos? ¿Cuánto aprendemos de las escrituras cuando nos tomamos el tiempo para sentarnos? Exacto. Y hay condiciones que debemos de recordar. ¿Qué es lo que debemos de orar? Y esta parte me interesó muchísimo, donde nosotros tenemos que interceder para que haya más oradoras, Amén. Correcto, oradores en general, ¿no? correcto, correcto. Y qué importante es esto, que el Señor nos revele por quién orar también, para no perder nuestro tiempo. Ser específicos. Es correcto, es correcto. Gloria al Señor. Hermana, ¿por qué nos cuesta tanto orar en general? Parecería una contradicción, ¿verdad? Si estamos escuchando y conversando y descubriendo en las escrituras el privilegio que es, lo delicioso que es, lo beneficioso que es, uno diría, pero esto debería ser mi deleite principal, esto debería ser de las cosas que más me guste hacer. Sin embargo, bien lo dices, ¿por qué entonces nos cuesta tanto orar? En sentido general, ni siquiera estamos hablando de la intercesión. Bueno, hay un argumento bastante claro, una razón, y la tenemos en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Nos gustaría que fuese distinto, pero no lo es. Lo bueno es que como se nos informa que esta es la realidad, también se nos da la consolación y la solución. Dice el versículo 7 en Gálatas 5, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nuestra carne se opone a todo lo que es espiritual. Hermana, pero estamos hablando entre creyentes, sí, pero como todavía batallamos con esta carne, nuestra carne se sigue oponiendo. Nuestra carne nunca va a querer las cosas de Dios. Es por la naturaleza de Cristo en nosotros, es esa nueva naturaleza que cada vez más gana más terreno en nosotros, en nuestros deseos, en nuestras prioridades, en el trono de nuestros corazones, que amamos la voluntad de Dios, la renovación de nuestro entendimiento por el Espíritu Santo, comenzamos a querer las cosas que Dios quiere, pero nuestra carne se resiste. Siempre será más divertido y más cómodo ver una serie que sentarnos una hora a estudiar las Escrituras. Para muchísimas personas será mucho más interesante pasarse una hora en el gimnasio y nada en contra de la serie y nada en contra del gimnasio que pasarse una hora en las Escrituras, porque para la carne, y estamos hablando entre creyentes, la carne siempre se va a oponer. Lo hermoso es que ese mismo versículo, el mismo 17, nos habla de esta tensión, pero nos dice quién gana al final, porque el mismo versículo 17, para que no hagáis lo que quisieres. Y si el versículo 17 empieza diciendo que lo que yo quiero es lo de la carne, el hecho de que dice para que no haga lo que queréis quiere decir que el Espíritu vence en nosotros cuando estamos dispuestos. El Salmo 119 también nos dice, otra de las razones, dónde está la cosa. Si nosotros vemos la oración como una obligación y no como un deleite, pues obviamente no se va a experimentar el de la hora hay que orar. ¿Qué situación? Tenemos que orar. Salmo 119 y en su versículo 97 nos dice así, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella está mi meditación. Alguien dirá, pero está hablando de la lectura de la Biblia. Pero nuestras oraciones, como vimos en Juan 15, si mi palabra permanece en ustedes y la guardan, entonces pidan. Lo que me está diciendo es que mi oración y mi intercesión son el resultado de mi conocimiento de la palabra. Entonces dice cuánto yo amo. Esto está llamado a ser un deleite y no una obligación. Así que pudiéramos decir, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto orar en sentido general? Primero, porque hay una oposición real de la carne, pero ahí mismo se nos dice que el espíritu vence. Otra razón pudiéramos decir es porque todavía no acabamos de ver el tiempo de orar y de interceder como lo que es un deleite. Cuánto amo yo pasar tiempo en tu presencia. Y es como la obligación del día, check, lo terminé haciendo. Mateo 12:34 nos dice, porque todavía estamos en el proceso de santificación. Todavía estamos en este proceso, lo vemos también en 2 Corintios 4:16. Todavía estamos en este proceso de renovación y de cambio. Y no somos lo que seremos, y eso es un gran consuelo, pero también es un gran consuelo saber
que no somos lo que quienes éramos. Así que vamos creciendo en este proceso de la santificación y concomitantemente o simultáneamente las cosas que Dios desea también se van convirtiendo en nuestra prioridad y en nuestro deseo. Qué hermoso. La palabra del Señor realmente Amén. es bella y nos muestra, hermana. Amén. Es con precisión, nos muestra lo que tenemos que hacer y Amén. gloria al Señor por eso. Hermana, si no oro para mi propio beneficio, que está mal, Ujú, porque a veces se me olvida, yo me pongo a orar por todo el mundo y se me olvida que también yo tengo que protegerme, ¿verdad? ujú, Pero al menos es mi problema. ujú, Yo vivo las consecuencias, ujú. pero ¿por qué nos cuesta orar a favor de nuestros hermanos de la iglesia local y por los hermanos en todos los países? Wow, wow. ¿Por qué se nos puede olvidar o por qué se nos olvida o por qué dejamos de orar a favor de los hermanos concretos de nuestra iglesia local a quienes conocemos por nombre? Y aunque no sepamos todas sus situaciones, sabemos que al igual que nosotros están en el proceso de santificación, por tanto necesitan la oración intercesora, me la pidan o no. Pero si vamos a lo más amplio, a lo que es la iglesia en mayúscula, mira hermana, hay un texto que todos conocemos que es Mateo 6:33, que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Eh, Cuando ese llamado de atención, si me dicen busque, porque no lo estoy buscando. Así que tengo un error, tengo un grave error de prioridades. Esa pudiéramos decir que es la razón número uno. ¿Por qué subestimo, por qué delego, por qué olvido orar a favor de la iglesia o de mi iglesia local? Porque mis prioridades están cruzadas. Mateo 6:33. Pero ¿qué nos dice Marcos capítulo 4 y en sus versículos 7, 18 y 19? Vamos a leer este texto. En Marcos capítulo 4, en su versículo 7 dice, otra parte cayó entre espinos, se está refiriendo a la parábola del sembrador. Otra carta cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Aquí está diciendo la parte de la parábola, ¿verdad? Luego entonces viene la explicación de esa parte de la parábola. Toda la parábola fue explicada en el capítulo 4 de Marcos, pero me estoy concentrando en este tipo de semilla que nos dice el versículo 7 que cayó entre espinos. Mira, mira la explicación que da el mismo Señor. Versículos 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero viene el gran pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas la ahogan y las otras cosas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Sigo dándole prioridad a lo que no es prioridad. El Señor dice que los afanes de esta tierra, el engaño de las riquezas, todas estas cosas que me mantienen ocupada y distraída, y sigue siendo un tema de prioridades. Estas cosas hacen que yo le dé prioridad a mi diligencia de esta tarde, a mi necesidad, a mis deseos, a mis gustos, a mi serie, a mi esto, y se me olvida que estos se pueden convertir en afanes que ahogan lo que ya yo he recibido. Sigue siendo una situación de prioridad. Gálatas 6 en su versículo 10 también nos dice que sigue siendo un tema de prioridad. Santiago 5 en sus versículos 13, 15 y 16 a veces pudiera ser duda sobre la efectividad de la palabra de la oración intercesora, porque justo el capítulo 5 de Santiago nos dice qué hacer si alguno está enfermo, si alguno está triste, si alguno está alegre, nos da en detalles, nos dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, si Dios dice que la oración del justo puede mucho y yo estoy llamada por amor, por necesidad y por mandamiento a orar a favor de mi hermano y no lo estoy haciendo, no me queda más que una cosa que pensar. Pudiera ser que estoy dudando del poder, de la validez de la oración, o más bien del Dios que opera a través de la oración, porque la oración en sí misma nada hace. Es aquel que la escucha, el que responde y es el que tiene poder. Entonces, si somos sinceros,
tenemos que reconocer que ha habido un error de prioridades en nosotros. Otra situación pudiera ser que estamos dudando de la efectividad de la oración intercesora, pero Colosenses 4 nos dice que algo grave, versículos 7 al 9, y sería muy bueno poder verlo ahí. Y segunda de Corintios, voy a dar las tres citas, pero nos enseñan el mismo principio. Colosenses 4, versículos del 7 al 9. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Segunda de Corintios nuevamente, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Todos estos textos nos dicen que lo que pudiera estar pasando es que yo ignoro lo que le está pasando a mi hermano. Y eso es grave. Vamos a leer el primero para que tengamos una idea de cómo vamos a seguir leyendo esos textos. Colosenses en su capítulo 4 y los versículos del 7 al 9 dicen, todo lo que a mí se refiere, está hablando Pablo, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan ustedes, ¿verdad?, sobre lo que ustedes se refiere y conforte a vuestros corazones. Versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que aquí pasa os lo hará saber. O sea, Pablo está diciendo, es necesario que ustedes sepan lo que pasa conmigo. Es necesario que ustedes sepan lo que aquí pasa. Y para eso le estoy enviando un mensajero, para que ustedes se enteren. De igual manera, dice el versículo 8, todo lo que refiere a ustedes, ellos nos lo harán saber. ¡Wow! Y uno pensaba que eso era chisme, y uno pensaba que eso era solamente saludar al otro. Pudiera haber una intención pecaminosa detrás de querer saber lo que está pasando con la vida del otro. Pero aquí estamos viendo, nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, que es una necesidad. En una época donde no había algo tan sencillo como por un texto, hermana, ¿cómo estás? Supe que estabas enferma. ¿Cómo sigues? ¿Cómo puedo orar a favor de ti? Ahora es, hermana, ahora hay tantas maneras de enterarnos qué le está pasando a los hermanos. Pero él estaba dispuesto a enviar un mensajero a kilómetros de distancia para que llevara toda la información de lo que pasaba con él, con el ministerio y con esa zona, y que también trajera de allá para acá lo que estaba pasando con los hermanos. ¿Con qué finalidad? Con solo decir, ah, mira qué bien que le estás pasando bien, o wow, qué mal que le estás pasando mal. No, era para que el tiempo de oración ser organizado en función de esas cosas. Entonces, todos estos textos, Colosenses 4, Segunda de Corintios 8, Segunda de Corintios 1, nos dicen que posiblemente lo que nos está pasando a nosotras está haciendo que no nos estamos interesando, no estamos más bien ignorando lo que le pasa a nuestros hermanos. Y esto es grave. Y esto es grave, mi hermana. Aún en las iglesias súper grandes, o lo que llamamos mega iglesia, se supone que hay un cuerpo de ujieres, un cuerpo de personas que están viendo cuál es hermano que tiene 2 domingos, 3 domingos, o 3 miércoles, o 4 miércoles que no viene. No para cuestionarle su vida, ni para decir tú eres un pecador, te estás descarriando, pero ¿qué le pasa al hermano? Estará enfermo, no tendrá cómo llegar. De repente necesita que alguien le asista en eso. Le ha pasado algo en la casa que le está impidiendo venir. Tenemos, hermana Connie, tenemos que enfatizar la necesidad de interesarnos en la vida de los hermanos, porque solo así nuestro tiempo de intercesión va a tener sentido. Va a tener sentido. Así Filipenses en el capítulo 2 y versículos 1 y 2 y el versículo 4 nos dice la razón más grave de esto. Hemos visto, hermana, error de prioridades. Hemos visto dudar de la efectividad de las escrituras. Hemos visto que ignoramos lo que le está pasando en la vida de nuestros hermanos por estar ensimismados en nosotros mismos y en los nuestros. Pero aquí vemos un diagnóstico preocupante. Filipenses capítulo 2, aquí mismo, es justo la carta que está ante los Colosenses donde estábamos, en los versículos 1, 2 y el versículo 4. Filipenses 2, 1 y 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,
completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 4. No mirando, y aquí está el tema, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué diagnóstico nos están dando aquí? Cabe la posibilidad de que nuestro gran pecado es que nos falta compromiso con el cuerpo de Cristo, es decir, con la iglesia. Cabe la posibilidad que nos está faltando compromiso, amor y conciencia de lo que la iglesia local es. El versículo 1 y 2 nos dice todo lo que debe haber entre nosotros. Hay unión, comunión en el Espíritu, hay afecto entrañable, nos tenemos misericordia, hay consolación en Cristo, hay gozo, estamos llamados a tener el mismo amor, sentir la misma cosa y hace la observación. Pero pudiera ser que cada quien está pidiendo y mirando solo por lo suyo y no por lo de los otros, versículo 4. Así que, ¿por qué también nos cuesta orar por la gran casa del Señor, la iglesia en mayúscula, que está distribuida alrededor de toda la tierra? Porque nos falta compromiso. Wow, wow. Compromiso con el cuerpo de Cristo en general y con nuestra iglesia local, donde Dios nos tiene sentados, siendo alimentados, siendo cuidados, donde hay vidas que velan por nosotros. Mira, yo no sé qué tú piensas, hermana, pero eso a mí me suena a ingratitud. Muy fuerte. Hermana, hablando de compromiso, Hablando ¿hay de compromiso. hay algún otro compromiso para el creyente en la Mm. oración intercesora? Otro compromiso, sí, vamos a buscarlo. En Primera de Timoteo y en el capítulo 2. Primera de Timoteo, vamos todos allá. Sí lo hay. Y es bien difícil porque nos habla de una mayordomía de nosotros mismos. Vamos a ver. Capítulo 2 y versículo 2. Dice, yo tengo que orar como creyente por el siguiente público, por los reyes, en este caso diríamos por los presidentes, por el gobierno, por todos los que están en eminencia, todo el que ocupa un lugar de liderazgo, no dice cristianos, dice por todos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Usted me está diciendo, hermana, que por ese presidente, que lo único que yo sé que hace es corrupción, que ha defalcado las arcas, que aumenta los impuestos en cada ocasión y que aún está proponiendo leyes y legislando en contra de cosas que son nuestras como pueblo de Dios. Sí, Dios dice que como creyente, y por eso que digo que es difícil orar por quien a uno le desagrada o quien uno sabe que abiertamente está en contra. Bueno, precisamente porque está en contra es mayor razón para orar. Estamos llamados a orar con mayor intercesión y mayor fervor por aquellos líderes que están caminando de espaldas al Señor. Porque hay dos grandes situaciones. Sus propias vidas van apresurándose al infierno, pero con sus malas decisiones están afectando toda una nación. Entonces aquí me dice que el propósito de esa oración, aparte de su salvación, es para que como nación, como pueblo, podamos vivir quieta y reposadamente. Así que sí, orar por uno mismo les resulta fácil, orar por el hermano ya vimos que, pero orar por otros que están fuera, sí, dicen algunas naciones con mayor vera, con Wow. más razón. Con más razón, para que conozcan al Señor. Hechos 17, versículos 26 y 27 nos dice que las razones para orar a favor de los que están fuera es para que ellos conozcan al Señor. Está por el bien de la nación, para que podamos vivir reposadamente, vivir quietos y no lo confundamos con esa paz que el Señor nos garantiza que sucederá cuando Él sea Rey soberano de todo cuanto existe. No es esa paz. Esa paz vendrá. Aún no, estamos aquí en esta tierra, pero que dentro de los desórdenes que hay, que el Señor nos conceda como nación, como ciudad, poder vivir en paz, pero por sobre todo para que ellos conozcan al Señor, porque de nada vale para ellos haber liderado en paz cuando sus propias vidas
van camino a la destrucción. Wow, qué claro. Y esto Qué es un claro habla el Señor. Qué claro habla el Señor. sí, esto es un mandato que no se puede pasar por alto. Amén. Así que anoten, por favor. No Amén. solamente es Señor, mi familia y yo, mis hermanos de la iglesia, Señor, y yo. No, aquí nos está diciendo claramente que es por la nación, por por todos aquellos. Vemos que hay mucha maldad, Ujú. y vemos que Nigeria está siendo atacado, Cuba, Venezuela, y debemos orar por todos Orar estos, pero no solamente por estos presidentes, sino por todos por todos. y cada uno, porque Por todos todos. necesitan. Amén. Y este es el grupo de intercesión que necesitamos. Amén. Este ora por este país, por estos países, el otro por este, y así. Qué Amén. importante es tener esto claro, hermano. Gracias. Gracias por traerlo, por recordárnoslo, porque Todos estamos aprendiendo continuamente. lo necesitamos. Lo Necesitamos necesitamos. entender que no se trata de nosotros, que no se trata solamente de nuestro círculo, sino que el Señor nos manda a que cumplamos todos estos mandamientos. Gloria al Hermana, ha Señor. dado la clave. No se trata de nuestro círculo. Ujú. Así es, hermana. La última pregunta. ¿Has sido favorecida personalmente por la oración intercesora de otros hermanos? Uf, mi hermana. Nos faltarían días para contar los testimonios, eh, pero la misma conversión, sabemos que la salvación es del Señor, pero ya hemos visto cómo el Señor nos manda a orar por todos los que están fuera, y en algún momento usted y yo estuvimos fuera del pueblo de Dios y Dios levantó gente para orar a favor nuestro. Yo tengo muy claramente dos tíos míos que ya están disfrutando de la presencia del Señor de manera permanente e ininterrumpida, porque nosotros disfrutamos la presencia del Señor, ¿verdad? Pero ellos están en su presencia y duraron décadas orando a favor mío y de mi familia. Y nosotros lo mirábamos como con este desdén, como que lo que se creen más salvo. Pues realmente era así, porque parte del error del que no conoce al Señor es que no sabe apreciar la oración intercesora de otros. Cree que lo que le están es enrostrando su pecado, lo cual es cierto, pero esa no es la finalidad. Es clamando por misericordia para su salvación. Y, y puedo recordar perfectamente eso. Recuerdo también situaciones de salud de mi hija, que nació con algunos temas de salud importantes, y cómo había una hermana en particular que Dios lo usaba de una manera impactante. Los medicamentos a veces hacían efecto, a veces no hacían, y Dios usaba a esta mujer para orar y le permití a mi hija dormir por horas sin ningún tipo de molestia. Y así pudiéramos contar, hermana, cuántas veces la oración, usted cuántas veces no me ha bendecido con una oración intercesora que me consta. Y una vez más, gracias. Y usted, mi hermana, ha sido beneficiada por oraciones Wow. intercesoras de otros hermanos. Mire, yo recuerdo, hay Mm, algo que no lo he contado, pero yo recuerdo que cuando yo empecé, fue una situación muy dura en mi vida, pero conocí a una joven, ujú, su nombre es Yalexis. Ella me invitó a la iglesia, ella persistía, ella oraba, ¿verdad? Y yo ujú. vine, desde que yo vine me quedé. Pero tenía mucha necesidad de creer, de saber que había algo más. Yo me sentía muy vacía y todo lo que yo hacía, nada me llenaba, o sea, terminaba en el mismo lugar vacía. Por más que yo quería llenar ese vacío, terminaba en el mismo, en lo mismo, sola, aunque estuviera acompañada, estaba sola. Sí, Y aunque me comprara ropa, me sentía mal. Nada me daba paz. Recuerdo que tenía a mi hija, eh, ella tenía como unos 3, 4 años, entonces yo la llevaba a todos lados conmigo
pero yo seguía en esa búsqueda. Yo estaba aquí en la iglesia, pero como que sentía que no, que tenía que ir a otro lado. Bueno, la gente me invitaba y yo decía, sí, está bien, yo voy a la iglesia. Y yo iba a todas las iglesias que me invitaban, pero me sentía todavía mal porque yo quería que eso sanara ya mismo, hermana. Yo quería que todo eso se acabara y que Mm, Dios resolviera mi problema, porque es que te dice, si vienes al Señor, si vienes al Señor, no vas a sufrir más la peor qué mentira prédica que más puedes terrible. Ujú, sí, ujú. lo peor que puedes escuchar, porque tú estás segura que ir ahí no, no vas a tener más problemas, ¿verdad? Yo no sabía nada de eso. Bueno, sin embargo, el Señor no me dejó. Oye, es que la gente es mentirosa, yo decía, no, Wow, ¿verdad? wow, wow. Entonces, pero yo buscaba en otro lugar, no me quedaba sentadita ahí. Yo digo, si no me funciona esta, tiene que ser B. Entonces, yo recuerdo que fui a Square One, por cierto, hermana, y a otra iglesia, pero salí, pero todavía me sentía vacía. Saliendo yo para tomar el bus, había mucha gente, y allá nadie me conocía, nadie. Pero yo iba caminando con la niña cargando, pero triste, triste, muy Ujú. triste. Y yo decía, Señor, ya estoy cansada de todo. Y de repente se me acerca un hombre moreno y me dijo que no me preocupara, que todo iba a estar bien. Y yo es que, wow, volteé a ver y no lo volví a ver. Se desapareció. Y por más que lo buscaba, nada, jamás lo volví a ver. Y yo no entendí en ese momento tampoco nada, porque no estaba como en las Correcto, cosas del Señor correcto. espiritualmente. Entonces yo decía, ¿qué está pasando aquí? Yo es que cualquier persona pudo venir a tocarme y me quedé Exacto. así. Y después con el tiempo he entendido que Dios nunca me dejó sola, ¿verdad? Amén, Y el Señor, desde ese momento, bueno, desde el principio, desde que nací, yo sé que el Señor no me abandonó porque amén, todas las cosas que he pasado, Él siempre me ha guardado. amén. Y una de esas cosas es que alguien estaba orando por mí Wow, para que wow. no cayera, porque era muy callada y no contaba nada de lo que me pasaba. Pero el Señor estaba trabajando, hermana, El y Señor estaba trabajando sí, para que entendiera que no era el lugar llamado iglesia, era Él y su presencia. exacto, sí, Wow, que no importaba qué iglesia fuera, porque yo quería que esa iglesia me resolviera el problema. lo que solo Dios mismo podía hacer. Wow, qué Exacto. experiencia, Así que, qué y eso es experiencia. uno de las tantas, ¿verdad? Porque es que yo digo, puedo hacer un libro Wow, y el Señor ha sido bueno. el Señor ha sido, wow, que esa es la conclusión del testimonio de todo creyente, de todo verdadero nacido de nuevo. Y a veces no las circunstancias no han cambiado, pero Él ha cambiado la perspectiva y dice, el Señor ha sido bueno. Así es, hermano. Y bueno, la verdad es que esto ha estado muy bueno. Wow, Sé que las personas han orado por mí, sé que están orando por nosotros porque amén. sabemos que hay personas que quieren que demos buen resultado, no nuestro. No nuestro, Por no lo nuestro. tanto, estamos en sus oraciones para que el Señor siga usándonos. Y yo le doy gracias a esas personas y Amén. sobre todo gracias a Dios, porque la verdad es que no podría estar aquí, hermana, sin Es así, es así. Uno está consciente de que de no haber sido por la intervención soberana de Dios, usando instrumentos, entre ellos las intercesiones de los hermanos, no es Ujú. cierto que estaremos aquí. Esto no ha sido el resultado de nuestra determinación, ni de nuestra fe, ni de mucho menos, Así es. para que en todo Él lleve gloria. Gloria al Señor. Ujú. Ahora vamos a preguntarle a las personas, así que ustedes tienen que responderse, ¿qué ha hecho el Señor por ustedes? Amén, Mediten, amén.
Pregúntense Amén. y no Amén. dejen de preguntarse, ¿qué ha hecho el Señor estos días? En este momento preciso, ¿qué ha hecho el Señor? ¿Dónde he visto su mano? Ujú, Exacto. ujú. Preguntémonos, no vayamos solamente a escuchar palabra del Señor y nos quedemos así, ah, bueno, ya la escuchamos, ya se acabó. No, yo Exacto. siempre he dicho, pregúntate qué quiere el Señor de ti, Amén. que te escudriñe, dile al Señor que te escudriñe, Amén. que revuelva todo lo que hay, ¿verdad? Amén. Para que no salgamos siendo las mismas personas, porque si no, no sirve de Exactamente. nada. Exactamente. Así Exactamente. que bueno, hermana, muchas gracias por este tiempo y le damos gracias al Señor porque la verdad es no solamente bueno, no Amén. es solamente bueno, es Amén. impresionante todo lo que hace Es con nosotros. impresionante. Yo quisiera, si me permite, hermana, cerrar con un principio o de alguna manera eh, para que en ningún momento pensemos que esto ha sido un repaso de algo opcional. Eh, Interceder por otro es nuestra responsabilidad, por el cual daremos cuenta. Mira, hermana, Primera de Samuel, y con esto concluimos. En Primera de Samuel capítulo 7 y el versículo 8 nos habla de que los hijos de Israel continuamente, ¿verdad? Vivían metiendo la pata, luego que se le daba la observación, se le hacía primero la corrección, se le decía, miren, tengan pendiente, el Señor ha dicho esto. Escuchaban y hacían lo que querían. Luego, versículo 8, estoy en Primera de Samuel 7 y 8, y luego vamos al capítulo 12 bien breve. Dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de las manos de los filisteos. ¿Qué es lo que ellos están pidiendo? Por favor, Samuel, intercede. Ellos tomaban sus decisiones desacertadas totalmente, pero inmediatamente entendían que necesitaban que alguien intercediera a favor de ellos. Y este era Samuel. Ahí tenemos lo que es la petición del pueblo, pero vamos a ver cómo el mismo Samuel interpreta esto. Y ahí en el capítulo 12, una página siguiente, versículos 19 y versículo 23, dice así. Entonces, otra vez, en otra circunstancia, todo el pueblo vino a Samuel y le dijo, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados ya cometidos le hemos añadido este gran mal de pedir un rey para nosotros. Miren la respuesta de Samuel, versículo 23. Lejos esté de mí, responde Samuel que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes bien, los instruiré en el camino bueno y recto. Qué conciencia, hermana. Porque yo no sé tú, por alguien que venga que te pida intercesión por lo mismo continuamente. Tú dices, mira, vamos a dejar esto porque tú no estás en esto y yo tengo otras cosas que hacer y hay otras personas que necesitan más de mi oración intercesora que tú. Decía Samuel, lejos esté de mí pecar contra Dios si yo dejo de orar por ustedes, sino que los voy a instruir en el camino recto. Y bueno, hermana, interceder por los hermanos, tal como empezamos diciendo, es un mandamiento y el no hacerlo es un pecado. Y con esta claridad de idea queremos cerrar este encuentro que ha sido por demás delicioso, mi hermana, para mí. Wow, respiremos, Señor. Gracias por su palabra. Amén. Y la verdad es que podemos ver cómo el Señor se mueve, cómo el Señor habla con claridad. Con Aquí claridad. vemos cómo el Señor nos dice qué hacer. Es un Amén. mandamiento, no es de que yo, déjame ver si puedo. No, tienes que hacerlo. Lejos esté de mí pecar contra Jehová, el cesar Exacto. de orar a favor de vosotros. Wow. Así que tengamos en cuenta todo lo que hemos escuchado. Amén. Si se le olvida o su mente quiere olvidarlo, usted tiene la opción de volver. Mire, está en Facebook, está en YouTube. Usted lo puede pasar, usted lo puede salvar, usted lo puede ver las veces que usted quiera, hasta que lo tenga claro. Porque yo así hago, Amén. a veces no entiendo. Amén. Señor, no quiero entender.
¿verdad? Porque no quiero hacerlo, porque eso es lo que me pasa. No quiero entender, porque yo a veces digo, si yo sé más, el Señor me va a pedir más cuenta. Entonces me quedo con lo que tengo, pero no se trata Qué de grave, eso, qué grave. no se trata de No mí, se trata de uno. se trata de lo que, qué quiere de mí el Señor. Son luchas que tenemos que quitarnos, son ideas erróneas que Erróneas. el enemigo pone en nuestra mente para que nos conformemos. Pero aquí tenemos algo claro, preciso, intencional. Dejemos la pereza. Deje- eh, Mejor no pueda decirse. Dejemos la pereza y las excusas. Exacto. Y pidamos al Señor que podamos agradarle en todo momento. Y Amén. hermana, usted ha concluido, pero yo no sé si algo quiere agregar a todo esto. Yo le voy a pedir que cierre con una oración, Amén. que oremos, oremos siempre uno por otros. No Amén. se nos olvide quiénes Amén. somos, a Amén. qué venimos a este mundo, cuál es nuestro propósito, por qué estamos aquí. Y si no oramos, Amén. Amén. Oramos. orando de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Eso hay que recordarlo siempre, Amén. que no es esta plática continua que tengo con el Señor, sino que tengo que basarla en su palabra porque Exactamente. entonces no sirve de mucho, porque Exactamente. mi oración va a venir nada que ver con el Señor. Carnal. Ujú, Exacto. ujú. Entonces, hermana, por favor, si puede concluir, bueno, ya Amén. concluyó, pero si puede orar, Sí. Amén. algo más que usted Amén. desea Amén. comentar. Y recuerde que estamos aquí todos los miércoles, pero también tenemos otras actividades que pasamos en la página. Usted se puede meter, buscar. Si no tiene Facebook, YouTube es algo que se está viendo también. Así que cualquiera eh, de estas páginas, por favor, compártala si es de edificación para usted. No se quede con este mensaje. La verdad que sería un pecado. Sería un pecado quedarse con esto. Así que comparta y pídale al Señor que le hable. Hermana, Amén. le Amén. dejo. Amén. Bueno, queremos orar porque si bien el Señor ha sido muy claro en cuál es la cuota que nos corresponde a nosotros, no podemos olvidar, según Romanos 8, 26 y 27, que el Espíritu Santo está ahí para enseñarnos y para ayudarnos y para guiarnos cuando estemos intercediendo a favor de otros. Así que la conclusión de todo este conversatorio no pudiera ser que un hermano dijera, ay, me siento escaso, no lo puedo hacer, pues entonces lo desecho, como bien decía hermana, sino apropiémonos de esta persona del Espíritu Santo que ya habita en nosotros, para que entre muchas de sus funciones está enseñarnos a orar como conviene, porque como bien dice la palabra, no sabemos. Oramos. Señor bendito Rey, soberano, eterno Dios, te damos tantas gracias porque tú abres el libro delante de nosotros, Señor. Eres tú quien abres la fuente de sabiduría inagotable delante de nuestros ojos, que es tu palabra, Señor. Ahí está todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, Señor. Todo lo que tú quieres que aprendamos, que sepamos, que disfrutemos, que practiquemos, Señor, están en las Sagradas Escrituras claras para nosotros. Por eso en esta mañana, Señor, primero en este tiempo confesamos nuestro pecado de falta de intercesión, Señor. Hemos subestimado el que tú quieras usarnos para bendecir a nuestros hermanos, para bendecir a nuestras iglesias locales, para bendecir a la Iglesia Universal y para bendecir a los que aún no te conocen, Señor. Gracias por hacernos partícipes de lo que tú haces, Señor. Padre, en esta hora te damos las gracias por el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y nos enseña a orar como conviene. Padre, que asumamos la responsabilidad y el privilegio de poder interceder a favor de otros, Señor, así como todos nosotros hemos sido tan beneficiados por la oración intercesora que tú pusiste en el corazón de una hermana y un hermano, y que no se dio preferencia a sí mismo, sino que te obedeció y nos bendijo y nos favoreció
y por eso estamos aquí. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad. Bendice a nuestra hermana Connie, este ministerio que tú has levantado, Señor, para que tu pueblo crezca en el conocimiento de tu palabra. Existe la Biblia en preguntas. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. amén. Dios Amén. les bendiga, hermanos, y Amén. recuerden que les amamos en Jesucristo.